y un día te das cuenta de que estás viviendo la vida más para y por los demás que por vos mismo. Enfocás toda tu energía en direcciones que tienen que ver más con los demás que con vos mismo. Pasa el día entero y lo único que haces es pensar en otra persona, y da igual quién sea esa persona, porque en esa persona en la cual pensás nunca termina siendo vos mismo. Lo único que te importa es que esa persona viva la vida que esa persona quiere vivir, y te encerrás tanto en esa jaula que te olvidas por completo de cómo era tu vida antes de que llegara esa persona especial o esas personas especiales. Sentís que no podés vivir sin esa persona, y eso es por pasar tanto tiempo junto con ella. Y a ver, no te culpes, somos seres sociales, pero cuando nosotros nos apegamos demasiado a alguien, perdemos las riendas de nuestra vida. Le otorgamos el control de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestras emociones a otra persona que no tiene por qué hacerse responsable de lo que nosotros estamos dando. En fin, cuando nosotros nos apegamos demasiado a otra persona, estamos desconectándonos de nosotros mismos. Pero tranqui, también me pasó. Fue hace mucho tiempo y me costó mucho salir de ahí. Pero por eso hoy te traigo un video para compartirte las cosas que yo fui haciendo y que me han sido de utilidad a mí para salir de ese lugar. Espero que vos puedas tomar lo que más te sirva sin compararte conmigo ni con otras personas, porque recordá que es tu proceso personal y es un proceso que vos tenés que transcurrirlo a tu manera. No tenés que seguir las guías de otras personas al 100%. Vos tenés que tomar lo que a vos te sirva e implementarlo a tu vida. Así que hago este video con el fin de poder transmitirte las cosas que a mí me han funcionado para que vos veas si esto también puede serte de utilidad y aplicarlo a tu vida. Me llamo Tomás y hoy te quiero compartir cómo hice para quitar el apego emocional. Y vamos a hacer una aclaración al principio. Cuando yo hablo de apego emocional me estoy refiriendo a apego que es destructivo, es decir, un apego que llega al punto de crear una necesidad. Y no estamos hablando de apego evitativo, sino que estamos hablando de un apego que es más ansioso, por así decirlo, donde vivimos mucho más en el futuro que en el presente. Esta aclaración, esto va a funcionar tanto como para hombres como para mujeres. Yo estuve apegado a una persona demasiado tiempo y no era ese tipo de apego que hacía bien, sino que por el contrario era un apego que hacía mal, que me destruía por dentro. Y esto también tiene que ver mucho con cosas que me pasaron en la infancia, pero ese no es el caso. Lo primero que tenés que entender es la ley de Murphy, que dice que si algo malo puede pasar, va a pasar. No podés controlar las decisiones de otra persona, pero sí podés controlar tus decisiones. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que una persona que vive en el apego tiene el hábito de estar pendiente de otras personas. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Recién lo mencioné en una palabra. Hábito. La mente se te acostumbra a pensar en esa persona y no en otras actividades. Y en uno de los libros, que se llama Hábitos Atómicos, se menciona que los hábitos no pueden destruirse, pero sí sustituirse. Entonces, uno de los primeros pasos que puedes comenzar a tomar es sustituir ese tiempo que vos pasás pendiente a esa persona con alguna otra actividad que te distraiga. Otra cosa que hay que tener en cuenta en esta etapa donde nos estamos comenzando a desapegar de la persona es tener cuidado con el miedo. ¿Por qué? El miedo es uno de los problemas más grandes y puede hacer una de dos cosas. El miedo o te paraliza o te mueve para que evites que eso que te da miedo suceda. Entonces, si te paraliza el miedo, te quedas en donde estás. No avanzás ni retrocedes, te quedas estático. Eso hay que tratar de evitarlo lo máximo posible. Vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de actividades que nos distraigan posibles para no quedarnos paralizados. Y ahora, otra de las segundas cosas que puede hacer el miedo, que también tenemos que evitar, es movernos para evitar que eso que te da miedo pueda suceder. ¿Qué cosas pueden suceder? Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo me había separado de mi pareja y me daban miedo cosas como, por ejemplo, que saliera los fines de semana, que se viera con otras personas, que se cruzara con tipos que por ahí pueden no ser tan buenos, que ande con otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con este miedo? Me movía a estar constantemente revisando sus redes sociales, y esto era un error gigante porque acostumbraba a mi cerebro a hacer ese tipo de cosas. Y esto lo que hace es reforzar los químicos y los neuroquímicos que se generan en nuestro cerebro que tienen vínculo con esa persona. Entonces nunca vamos a terminar de sustituir el hábito. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos dándole máquina a nuestro cerebro. Recordemos que el cerebro no distingue entre la realidad y lo ficticio. Es decir, lo que se imagina puede desencadenar literalmente los mismos químicos que puede ocurrir en una situación real, digamos. Entonces, yo lo que hacía era revisar las redes sociales y eso generaba en mi cabeza un efecto químico que me decía que seguía pegado a esta persona, es decir, que seguía teniendo un vínculo con esta persona. Y ese apego mismo, ese que me terminaba destruyendo. El apego de querer tener el control de las situaciones. Recordemos que cuando una persona trata de tener el control de algo, en la mayoría de casos termina siendo controlado por eso que quiere controlar. Entonces, dejemos de querer tener el control acerca de las decisiones de otra persona y comencemos a tener más control acerca de las riendas que podemos nosotros tomar en nuestra vida. Eso que te está dando miedo en realidad no existe.
está en tu cabeza. Y como nosotros en nuestro cerebro no distinguimos lo que imaginamos y lo que realmente sucede, lo que pasa es que todo lo que imaginamos creemos que es real. Y en la mayoría de casos los problemas que nos maquinamos no existen. El 90% de los problemas o 95% de los problemas que nosotros nos imaginamos realmente no existen, existen solamente acá. Entonces, un segundo paso que podríamos tomar luego de sustituir los hábitos que no nos son favorables es trabajar en nuestra mente. Trabajar en nuestra mente porque ella es la que nos va a permitir recuperar el control, recuperar las riendas de nuestra vida. Y ojo, cuando hablo de control, no hablo de control acerca de las decisiones ni de las cosas que pueden llegar a pasar. Hablo de controlar que una situación no desencadene pensamientos ni emociones negativas hacia nosotros. Es decir, que no significa controlar que una situación suceda o no, sino que decidir si esa situación, que puede suceder o no, puede afectarme o puede no afectarme. Eso es recuperar el control de nuestras emociones. Eso es recuperar el control de nuestra mente. Algo que ayuda mucho en este proceso, que te tiro un tip por ahí, es recordar cómo era tu vida antes de que llegara esa persona. Algo que puede ayudarte muchísimo en caso de que el estímulo de pensar cómo era tu vida antes de esa persona no sea suficiente, es realizar dos actividades que ahora te las voy a dejar. Número uno, comenzar a diseñar tu vida en el futuro. Comenzar a diseñar tus próximos 5 años. ¿Cómo pueden ser? ¿Qué tipo de vida querés tener cuando pasen 5 años? Tu yo de 5 años, ¿qué actividades realiza? ¿A qué hora se despierta? ¿Qué le gusta comer? ¿Con qué tipo de personas le gusta juntarse? Etcétera, etcétera. Y otra actividad que puedes hacer es escribir dos tipos de historias acerca de tu vida. La primera, escribir una historia de víctima, donde digas, qué sé yo, es que me pasó esto porque soy una persona que tiene mucha mala suerte, soy feo, no quieren estar conmigo, cosas así, cosas que te victimicen. Escribí todo lo que se te ocurra, descárgate por completo en esa primera actividad. Perdón, no en esa primera actividad, sino en esa primera hoja. Y en la segunda hoja lo que vas a escribir es tu nueva historia. La historia que vos te querés contar a vos mismo. Porque lo más importante acá no es el juicio que tengan los otros acerca de vos, sino el juicio que vos tengas acerca de vos. Así que contarte la mejor historia posible acerca de vos, a vos, te va a convertir en una nueva persona. Yo la hice personalmente y me encantó el sentimiento que me trajo después. Que no es un sentimiento así como de dopamina, sino que tiene que ver más con el sentimiento de poder, el sentimiento de control de nuestra vida. Así que te recomiendo estas dos actividades. Las podés hacer y después decime, comentame o escribime por privado acerca de cómo te fue. Otra cosa que quiero mencionar que normalmente pasa es que nosotros creemos inconscientemente de que si dejamos de hacer cosas por una persona, vamos a automáticamente dejarlas de querer. ¿Por qué? Porque estas tipos de acciones están vinculadas emocionalmente con esta persona y pasa muchísimo con los padres, por ejemplo. Por ejemplo, pasa cuando no querés vender un auto que te regaló tu papá, por ejemplo. Porque ese objeto tiene más valor emocional para vos que valor financiero. Entonces, lo que pasa es que el vínculo es más fuerte que el retorno económico. Así que inconscientemente tenemos esos patrones de pensar, si yo dejo de hacer tal cosa, entonces voy a dejar de querer a tal persona. Eso no existe realmente, de vuelta, existe acá nomás. Y una de las frases que te quiero dejar como última recomendación, porque a mí me sirvió muchísimo cuando la escuché, es que realmente las personas no son tan valiosas por sí. La mayoría de personas no son tan valiosas por sí mismas, sino que es tu energía las que las vuelve valiosas, y no tanto la persona en sí. No quiero decir que esa persona no sea valiosa, pero no es tan valiosa como lo es cuando dirigís tu energía hacia esa persona. Ponerlo en un plano un poco más general a esto, sacarlo de contexto, vos ves desde arriba que tu energía, la energía que vos le transmitís a las personas, las vuelve valiosas. Entonces las personas no son tan valiosas como parecen en tu vida, sino que es tu energía. ¿Hacia dónde estás enviando tu energía? ¿Hacia qué personas estás enviando tu energía? Cuando respondas esa pregunta te vas a dar cuenta de muchísimas cosas. Y una última cosa que te quiero dejar ya para cerrar el video es decirte que cada vez que conozcas a una persona nueva, tenés que estar dispuesto a perderla por completo. Tenés que estar dispuesto a perder a las personas. No somos de nadie, digamos. Somos personas libres. Las personas no te pertenecen, ni vos les perteneces a ellas. Somos seres libres que tomamos decisiones de maneras libres y de manera consciente. Así que si otra persona se quiere ir de tu vida, un gusto por haberte conocido y hasta la próxima. No se trata de volverte una persona fría, sino de enseñarte a vos mismo de que sos valioso para otras personas. Y que si se quieren ir, entonces las personas pueden irse. Ya después si quieren volver, volverán o no. Eso después lo decidís vos. Pero lo que no deberías hacer es estar detrás de esas personas tratando de que no se vayan de tu vida. Si esa persona elige irse, eligió irse. Hay que agradecer
lo que duró y desearle muchísima suerte en las decisiones futuras que tome. Y vos deberías enfocarte en diseñar una nueva vida, una vida mejor. Gracias por ver este video hasta acá. Espero que algo de lo que comenté te haya servido y nos vemos en futuros videos. Un saludo.